La presente exposición es el resultado del estudio crítico llevado a cabo sobre la relación entre ingreso y permanencia escolar de los alumnos de licenciatura dentro del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Dicho estudio cuestiona además la pertinencia de utilizar el término deserción escolar para referirse a la problemática que genera la cantidad de alumnos que deciden abandonar el programa de grado al cual se habían matriculado. Existen diversas investigaciones previamente realizadas y publicadas en cuanto a deserción escolar se refiere. No obstante, al descartar como antecedente a todo estudio enfocado en educación básica, se genera una brecha documental, misma que se agudiza al descartar además los estudios enfocados en educación convencional. Finalmente surge la interrogante: ¿por qué se da el abandono escolar en la educación superior? La presente investigación se enfoca en el análisis realizado a 3 programas de pregrado impartidos en línea, es decir, 3 licenciaturas que se cursan en la modalidad virtual. A fin de comprender el propósito del presente estudio, resulta importante comprender que existen diferencias significativas en cómo se da el abandono escolar dentro de la educación superior, en comparación a cómo se da dentro de la educación básica. De igual manera, es pertinente diferenciar las condiciones de estudio que tienen los alumnos presenciales en comparación con las condiciones que pueden tener o no los alumnos virtuales. El propósito del presente estudio es identificar al abandono escolar como un fenómeno socioinstitucional que se puede tornar un problema de grandes dimensiones en caso de no controlarse a tiempo. Por cierto, es importante investigar el abandono escolar en la virtualidad, debido a que tal abandono incita a ciertos sectores de la opinión pública a cuestionar la eficacia con la que se instruye la educación superior por medios no convencionales, e incluso han solicitado debatir la pertinencia de continuar con esta modalidad en las universidades públicas. El abandono escolar forma parte de una temática global que involucra estudios paralelos en torno a otros asuntos de índole social, como la cobertura educativa, la eficiencia terminal, la absorción laboral, los factores de reprobación, y la expulsión social. En nuestro país, existen 40 instituciones públicas de educación superior, de entre las cuales, 2 han destacado por su desempeño en el desarrollo de las modalidades educativas no convencionales. No obstante, el liderato en el campo lo comparten con una institución privada de educación superior. La Universidad de Guadalajara se conforma desde hace 15 años en una red interna de centros universitarios temáticos y regionales, un sistema educativo medio superior, y un sistema de universidad virtual, dentro del cual se ofertan 5 licenciaturas en línea. La licenciatura en educación fue el primer programa escolarizado de pregrado que ofreciera la entonces Coordinación General de Sistemas para la Innovación del Aprendizaje, antecesora del SUF, y es la que abarca la mayor parte de los hallazgos encontrados en el estudio. La licenciatura en Tecnologías e Información y la licenciatura en Bibliotecología se lanzaron hasta el último año incluido en el análisis. El objetivo general es analizar, mediante el diseño y sistematización de una encuesta digital, los principales motivos que expusieron aquellos alumnos, quienes abandonaron sus estudios dentro del sistema UDG virtual, y que aceptaron participar con sus respuestas. La encuesta digital se aplicó en 3 etapas, cada una de las cuales representó una variante del formato principal integrado por 8 cuestionamientos. La primera etapa fue una página web, que generó una tabla matriz de datos en base a 50 participaciones obtenidas por este medio, y que después dicha tabla sirvió como formato oficial para vaciado de información. La segunda etapa fue un documento enviado a los seleccionados por correo electrónico y de manera personalizada, con la que se obtuvieron 30 participaciones. Y la tercera etapa fue una encuesta telefónica limitada a exalumnos residentes en la zona metropolitana de Guadalajara, con la que se lograron 20 participaciones. El universo de alumnos que se matricularon en los primeros 6 años fue de 3.262, de acuerdo a lo mostrado en el Sistema Integral de Información Académica y Universitaria de la UDG. Dicho sistema clasifica a los alumnos de la universidad conforme al programa de pregrado al que corresponde y en base a su estatus en el momento de su análisis.
Para realizar una selección de participantes probables, se descartó a todos aquellos alumnos que no se encontraran en ninguno de los 4 supuestos idóneos, con lo que se obtuvo la cifra de 259. Tras aplicar la encuesta como herramienta de investigación en sus 3 etapas, se logró obtener una muestra final de 100 participantes. Los hallazgos obtenidos al analizar e interpretar la información proporcionada por la muestra de exalumnos, fueron los siguientes. Los alumnos que abandonan un programa de grado a distancia, abandonan también otro programa de grado presencial, anterior o posterior al virtual, pues no tienen siquiera el perfil de ingreso que la institución debió valorar antes de aceptarlos como alumnos. Debido a que la gran mayoría de alumnos de nuevo ingreso, nunca antes habían cursado y concluido un programa de grado en modalidad virtual, se inscriben sin estar bien informados sobre las competencias personales necesarias para el estudio autogestivo, o simplemente no se adaptan a tiempo para reinscribirse y permanecer. 9 participantes manifestaron cambios imprevistos en su armonía con las personas de su círculo social inmediato. Divorcio, violencia intrafamiliar, y maltrato infantil a sus hijos. 8 culparon al personal docente, de ser la causa por la que tomaron la determinación de abandonar sus estudios en el SUF, por no retroalimentar a tiempo, o por supuesto autoritarismo del mismo. Otros 8 manifestaron que sus jornadas laborales cambiaron desfavorablemente en relación al tiempo personal que antes dedicaban para conectarse a Internet y realizar las tareas en las materias del programa de estudios. 7 participantes culparon a la Coordinación de Control Escolar, de ser la causa por la que tomaron la determinación de abandonar sus estudios, tachándola de burócrata e inflexible por cuestiones de reprobación constante y trámites de regularización. 4 participantes dijeron ser discriminados por el staff de los otros centros universitarios que antes apoyaban al SUF, y que los hicieron sentirse menos ante los alumnos presenciales de los programas educativos propios de dichas dependencias. 3 participantes indicaron haber ingresado con apoyos de terceros, y que después perdieron dicho apoyo, como quienes tuvieron beca y se les retiró por reprobar materias. 2 participantes consideraron ineficiente el entorno virtual de aprendizaje implementado. Y 3 exalumnos participaron en la encuesta de manera muy breve, vaga, e insustancial. En base a los hallazgos antes mencionados, se emitieron algunas recomendaciones a los funcionarios académicos correspondientes, destacando el rediseño periódico de la currícula en cada uno de los 3 programas de pregrado analizados. Para la licenciatura en educación, se hizo notoria la necesidad de sustituir las videoconferencias por sesiones de tutoría en persona. Para la licenciatura en tecnologías e información, se pidió reducir de 7 a 5 la cantidad de materias asignadas por defecto a los alumnos de nuevo ingreso. Y para la licenciatura en bibliotecología, cuyo campo laboral es muy reducido y específico, se propuso extender la oferta educativa hacia aspirantes en el extranjero, e incluso para quienes no hablan español. Tanto la visión como la misión de la Universidad de Guadalajara, debe entenderse, que su labor es generar las condiciones adecuadas para conservar a sus estudiantes, acompañarlos y orientarlos en todo momento durante el transcurso de sus actividades curriculares, ya que como institución pública descentralizada y autónoma, es la universidad de las clases sociales más necesitadas. Si bien el abandono escolar es inevitable para cualquier nivel educativo y en cualquier modalidad, sí se puede prever y reducir a niveles óptimos de operatividad. No hay que olvidar que la calidad educativa en toda nación, es siempre proporcional a su nivel profesional competitivo y a su ritmo de crecimiento económico.